Hola chicos, bienvenidos a su canal de historia más interesante en esta época. No, no es cierto. Bienvenidos a nuestra clase de historia. El tema de hoy, 7 de mayo de 2020 en historia, es los tiempos de la peste. Y es un tema muy controversial, más que nada por la situación que estamos viviendo hoy en día en nuestro arraigo obligatorio o necesario. Es bien importante que vayas haciendo tus anotaciones. Te voy a dejar un video extra muy parecido a lo que habíamos visto con respecto a los griegos y romanos. Entonces está muy padre, está muy interesante. Tiene más información de la que trae el libro y es lo que vamos a necesitar. El segundo tema que vamos a ver va a ser el papel de los musulmanes en el conocimiento y difusión de la cultura, que es con el que terminamos el bloque número 4 de nuestro libro de historia. Entonces, para ese segundo tema vamos a desarrollar una actividad la cual la voy a ir supervisando mediante el chat. Ahí sí voy a necesitar en específico a esa persona que me tiene que entregar cierta información, la tiene que subir al chat y la vamos a compartir entre todos. ¿Ok? Bueno, pues sin más por el momento, entramos en materia. Nuestro tema es los tiempos de la peste. En este momento vamos a marcar en el siglo XIV. ¿Sí? Siglo XIV en Europa, y vamos a manejar dos puntos importantes: causas y consecuencias. Sobre las consecuencias vamos a tener consecuencias durante la pandemia de la peste negra y después de la pandemia. Entonces, por favor, haz tus anotaciones y es muy importante. Causas. Importante, la idiosincrasia de la sociedad europea del siglo XIV estaba regida por el aspecto religioso. Entonces, uno de los puntos importantes para el control o como mandato divino era no bañarse. Entonces, no tenían una muy buena higiene que digamos. En las pequeñas o grandes ciudades que estaban en desarrollo no había drenaje, no había contenedores de basura, no había una supervisión sanitaria, solamente se llevaba a cabo mediante las personas en una posición alta, ¿sí? Pero para toda la demás población, para los obreros y campesinos, no contaban con ello. Entonces, imagínate cómo estaba esa Europa en el siglo XIV. Hay unos relatos muy chistosos en los cuales las personas hacían sus necesidades en basinicas, un tipo de basínica, y lo que hacían era salir todas las mañanas y tirarlos a la calle o a un callejón donde nadie pasaba. ¿Por qué? Porque no tenían un medio en el cual saliera esta residuos de la casa a otro lugar y ellos estuvieran más seguidos. Entonces era un foco de contaminación. Ese es uno. Lo otro, no había vacunas, ¿sí? No había medicamentos. Los médicos estaban más al servicio tanto del rey, del clero y del ejército. Los cuidaban, ¿por qué? Porque el ejército defendía la ciudad. Entonces eran quienes recibían atención médica. Los demás, todas las demás personas, se atendían mediante remedios caseros, cosa que nosotros ya vimos en nuestro tema de español. Otro dato importante: no había agua canalizada, no había un medio para llevar el agua sanitizada desde un centro de contención hacia las viviendas. Entonces había un pozo comunal donde todos podían tomar agua de allí, o en los campos tomaban agua del río o agua de los lagos. Entonces eso no estaba sanitizado, se le considera como agua corriente, ¿sí? Todo eso, por favor, lo vas anotando en causas, todas esas causas. Otro dato importante: hay una palabra que se llama hacinamiento, ¿sí? Señorita, la que me pregunta cómo se escribe la palabra, estamos en la página 101 del libro de historia. Ahí dice hacinamiento, revise por favor. Hacinamiento es que había un gran número de personas viviendo en un espacio reducido. ¿Qué es esto? Que había familias grandes en esa Europa y vivían en una casa pequeña, con pocas habitaciones. Había puntos donde se dormía en la cocina, se dormía en las bodegas, o compartían una habitación bastantes personas. Entonces a esa aglomeración de personas se les llama hacinamiento.
Por tal motivo había bastante contacto. Hoy estamos hacinados en nuestras casas, ¿sí? Pero no vivimos en esa situación. Vete anotándolo, por favor. Cuando se da inicios de esta enfermedad, se empieza a originar en la parte de Asia nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué crees que hicieron estos personajes? Tomaron los cadáveres de sus compañeros muertos y los lanzaban como la primera arma biológica de esa época medieval, y los lanzaban hacia el siguiente pueblo para conquistar. Y entonces la gente se dio cuenta que ese ejército que los estaba atacando estaba enfermo y era una enfermedad muy grave, ¿sí? Y aquí viene la siguiente parte. Con respecto a las consecuencias de todo esto que ocurre, vienen consecuencias, pero ¿qué pasa? Que llega a Europa y llega en especial a los puertos marítimos de las grandes ciudades. Ahí llega si hay un aumento de basura, si hay una proliferación de insectos y animales, entonces hubo un aumento en el número de ratas, las ratas negras. No porque esta rata negra o rata de alcantarilla, hoy en día conocida, es negra, por eso se le llamó la peste negra. No, y esa es una pregunta que tú vas a desarrollar ahorita. Entonces, estas ratas traían parásitos, traían pulgas. Al convivir con los marineros, al llegar a en estas travesías largas de puerto en puerto, entonces la rata no mordía, la rata no tenía una intervención directa, sino que la pulga buscaba a otro huésped y entonces a ese humano le picaba. Y como un mosquito, me picó un mosquito. Pero no sabemos qué conllevaba el que te picara la pulga de una rata, en especial de ese tipo de rata, ¿sí? Entonces, a los marinos infectados o enfermos empiezan a tener diferentes manifestaciones de esta peste negra que se le considera en general. Pero, ¿qué cosa es lo que vas a hacer tú? Lo que vas a buscar tú es, ¿por qué se le llamó peste bubónica? También, ¿por qué se le llamó peste negra? Te repito, peste negra no es porque la rata es negra, no. ¿Sí? Vamos 2 allí. 3. ¿Por qué se le llamó peste neumónica? Esas 3 son la misma peste, pero con manifestaciones distintas. Toda enfermedad o toda pandemia tiende a modificarse en diferentes contextos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en muchas revistas y noticieros formales? Es lo que nos están diciendo. Bueno, te comparto. En esa época de la Edad Media, la enfermedad a propagar junto con la peste negra fue el tifus, que lo tienes anotado en tu libro de historia. La disentería, ¿sí? Son muy parecidas, pero tienen una característica que las hace diferentes. Ahora, esta peste negra, te repito, tiene otras 2, peste negra, peste bubónica y peste neumónica. Revisa cuáles son las 3 diferencias. Y además, recuerda que este tema con respecto a epidemias, ya lo hiciste en tu primer momento antes de salir de vacaciones. Remítete por favor y busca los datos para complementar todo esto. Cuando se genera esta pandemia ocurren 2 momentos, al inicio y después. Entonces, hay una propagación de enfermedades infecciosas, tifus, disentería y peste negra, con sus diferencias, ¿no? Disminuye la población porque al no tener medicamentos, al no tener un tratamiento médico, al no haber una vacuna, al no tener una higiene, ¿sí? Aumenta el número de muertos y disminuye la población en toda Europa, ¿sí? Al disminuir la población, escasea el alimento. ¿Por qué? Porque ataca en especial o en su mayoría a las personas pobres, y en ese momento las personas pobres eran los campesinos. Entonces no hay quien trabaje las tierras.
Los que iniciaron como obreros trabajando en las fábricas o en las empresas cierran para evitar contagios. Entonces no hay producción y varias empresas se van a la quiebra. Como en la ciudad hay un mayor número de gente, lo que hacen las personas es migrar al campo. Se alejan de la sociedad, se alejan de tener contacto, se protegen en un lugar en el cual no tengan ese contacto con las demás personas, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre durante la pandemia. ¿Qué ocurre después de la pandemia? Al disminuir la población, necesitan gente que trabaje. Entonces, migran ahora a las ciudades. Ahora ya se van del campo, migran a la ciudad, se van a la ciudad. ¿Por qué? Porque abren las empresas y hay oferta de trabajo con unos sueldos muy altos, porque necesitaban reactivar la economía. Entonces así los convencen, ¿sí? Cuando estas personas emigran a la ciudad a reactivar las empresas por un alto salario, el campo se queda solo de nuevo, y los pocos que se quedaron en el campo como prevención para no incurrir en otra pandemia, lo que hacen es tomar la tierra que quedó abandonada. Entonces el campesino se hace dueño de grandes extensiones de tierra y hace una producción más de lo que acostumbraba. Por tal motivo Europa tiene una mayor producción, y es lo que hace a empezar a reactivar su comercio intercambiando productos. ¿Ok? Cuando la iglesia se da cuenta que hay un aumento en la clase social, en ricos, personas pobres que empiezan a tener ingresos, o porque tuvieron un buen salario, o porque se adueñaron de tierras, entonces la iglesia empieza a poner un alto a esa nueva burguesía, cosa que molesta a los pobladores, y hay un enfrentamiento entre la sociedad, la nueva burguesía, contra la iglesia, ¿sí? Este enfrentamiento constante hace que se haga a un lado a la iglesia católico-cristiana y se le dé un nuevo impulso a las ciencias. Y ojo, aquí estamos terminando con la Edad Media e iniciamos con el Renacimiento para la Edad Moderna. ¿Así? Espero que te haya gustado, a mí me gustó bastante. Haz tus anotaciones. Con respecto a las preguntas te las vuelvo a repetir. ¿Por qué se le llamó peste bubónica? Segunda pregunta, ¿por qué se le conoce como peste negra? Hay un dato importante. Y también, ¿por qué se le llama peste neumónica? Las tres iniciaron de una misma, y entonces hay diferencias. ¿Por qué bubónica? ¿Por qué negra? ¿Y por qué neumónica? Esas son las tres variantes de la peste negra. ¿Ok? Agregamos aparte me parece que son 4 preguntas de la página 101, las 4 preguntas que tienes, más estas 3 preguntas que te estoy anexando, son 7 preguntas. Por favor, copias, pregunta y respuesta, todo con pluma. Para la actividad del siguiente tema, el papel de los musulmanes en el conocimiento y la difusión de la cultura, los números del sexto A y del sexto B, ¿sí? El número 1 del sexto A y sexto B, entonces serían impares. ¿Quiénes van a ser? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29, todos ustedes van a investigar un dato importante con respecto a cómo los musulmanes compartieron todo el conocimiento en la mayor parte del mundo. Busca, por favor, y en el chat nos vemos. Y yo me voy a ir directamente con el primero, del A y del B. Yo tengo mi lista. Aquí tengo mi lista, entonces yo me voy a ir directamente al número 1 del A y me voy a ir directamente al número 1 del B.
Número 1 de la, acuérdense en el horario en el que estás, y todo el sexto A va a copiar estas referencias. ¿Cómo compartió el pueblo musulmán todos estos conocimientos? ¿Cómo le hizo? Es lo que vas a investigar tú, ¿sí? Bueno, está muy interesante, está muy bonito porque termina una etapa muy importante para la vida de Europa. Hoy en día estamos viviendo no lo mismo, pero estamos en una situación muy parecida. Cuídate, no salgas, por favor, quédate en casa. Nos vemos.